Curso El don de profecía en la iglesia remanente. Lección número 2 lleva como título El don de profecía en el Nuevo Testamento. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa palabra profética más segura es ese mensaje que Dios dejó escrito para nosotros. Palabra profética. Y como estamos hablando del Nuevo Testamento, me gustaría saber quién es el primer profeta registrado en los evangelios. Lucas capítulo 1, versos 67 y siguientes, dice: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Generalmente, las personas cuando hablan de profetas, casi siempre se enfocan en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo la Biblia habla acerca de la importancia de la profecía y los profetas, y quiénes fueron los profetas en el Nuevo Testamento. Así que iniciamos con el primer profeta que se menciona en las Escrituras, que fue Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Dice que él profetizó. Así que el don de profecía se manifestó en Zacarías. Así que podemos identificarlo como el primer profeta porque fue profeta antes que su hijo Juan el Bautista. Muy bien, yo tengo un poco de curiosidad. ¿Hubo alguna mujer en el Nuevo Testamento que recibiera el don de profecía, que hablara acerca de la venida del Mesías y su nacimiento? Sí, definitivamente. La palabra del Señor nos registra en Lucas 1:41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Está diciendo el texto en el verso 41 que Elizabeth hizo una salutación a María y la criatura saltó en su vientre. Entonces, por la presencia del Espíritu Santo, algo sucedió. Vamos a seguir leyendo en el verso 42. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Qué está diciendo Elizabeth? Está reconociendo que quien lleva en el vientre María es el Mesías. Eso fue el Espíritu Santo, como dice el versículo 1. O sea, es una revelación de Dios a través del Espíritu Santo que viene sobre Elizabeth para reconocer que el que lleva en el vientre María es el Mesías. Y por eso dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque el que estaba ahí era el Salvador. Y entonces hace la pregunta al final: ¿por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor, en mayúscula, otra vez, refiriéndose al Mesías, al Salvador, al Señor, venga a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? O sea, qué honor, qué privilegio me has dado. Así que esto fue definitivamente que una profecía, lo que estaba diciendo Elizabeth. Qué hermoso. Tengo entendido que hubo alguien que recibió una visión de que antes de morir vería el Mesías. ¿Quién fue ese personaje? Ese personaje, tal como lo describe Lucas capítulo 2, verso 25, fue Simeón. Vamos a leer el texto. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo:
Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. O sea, al tomar al niño Jesús, el Espíritu Santo le dio a entender de forma clara a Simeón que ese niño era el Salvador. Y eso que él había estado profetizando y que Dios le había hablado antes, dice, ya lo veo, lo he visto, lo he tocado, lo he palpado, ya puedo morir tranquilo porque sé que la salvación ha llegado. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la profetisa que vio al niño Mesías y lo transmitió a todo el mensaje? O sea, le dijo a todos. También hay una profetisa allí en el Nuevo Testamento que fue contemporánea de Simeón, que está registrada en el mismo Lucas capítulo 2, esta vez los versos 36, 37. Entonces también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana, y dice textualmente el verso 36, profetiza. No hay duda ninguna de que Ana profetizó acerca del Mesías que habría de venir, de ese niño Mesías, de ese Salvador que iba a venir a la humanidad. Así que aquí está muy explicado en estos versículos para que veamos que también esta mujer fue una profetisa del Señor. Qué interesante, personas que uno quizá no pensaba que fueran profetas o profetisas. ¿Cuál fue el personaje que preparó la venida del Mesías y que lo anunció como el Elías que vendría? Muy bien, vamos a buscar una vez más la respuesta en la palabra de Dios, esta vez en Mateo capítulo 11, versos 9 y 10. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Está hablando de forma clara y contundente acerca de la labor que iba a hacer Juan el Bautista. Y dice más el versículo 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño atendiendo los cielos mayores que él. O sea, está diciendo claramente la palabra inspirada que este hombre, Juan el Bautista, fue el profeta que Dios iba a levantar para hacer una labor que está catalogada en el Antiguo Testamento como el Elías que había de venir. ¿Cuál fue la labor de Elías? Despertar al pueblo que se había vuelto a la idolatría y que estaba envuelto en toda esa adoración a los Baales. Y entonces Elías vino a llamar a una consagración al pueblo. ¿Cuál es la labor de Juan el Bautista ahora? Después de 400 años de silencio profético de parte de Dios, 400 años sin enviar un profeta, entonces Dios envía a Elías para que prepare el camino y despierte espiritualmente al pueblo para que cuando venga el Mesías, ya las personas tengan un contexto de un despertar espiritual. Excelente. ¿Cuáles profetas se mencionan en la iglesia de Antioquía? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. En este texto está mencionando varios. Está diciendo que en la iglesia estaban como profetas y maestros, Bernabé, Simón, Níger, Lucio, Manaén. O sea, está hablando de todos eso y entonces después dice, y Saulo.
sea, no era un profeta aislado que había, no era que solamente aquellos que habían sido los apóstoles de Cristo eran profetas porque usaron profecías, no. Está dando detalles específicos, está diciendo de una forma contundente y clara el texto de Hechos 13:1 que había varios profetas en la iglesia cristiana. ¿Hay algún otro profeta que se menciona en el Nuevo Testamento? Claro que sí. Vamos a ver cómo lo describe la palabra de Dios. Hechos 15:32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. O sea, está hablando de Judas y de Silas, que eran profetas. Pero vamos a leer ahora Hechos 21:10. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Fíjense, Judas y Silas, ahora Agabo, y vamos a leer otro texto más en los versos 8 y 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. O sea, fíjate cómo aquí está hablando de varios profetas, incluso varias jovencitas que eran profetizas. O sea, que el don de profecía estaba muy presente en la iglesia del Nuevo Testamento. En los jóvenes. Pero, ¿quién es el más grande profeta del Nuevo Testamento y de todas las escrituras, si es que hay alguno? Yo creo que no hay mucha duda para responder esa pregunta. Entonces él les dijo, Lucas 24:19, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Jesús se estaba refiriendo a sí mismo. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Y entonces fíjate cómo en el versículo precedente está hablando de Jesús Nazareno, varón profeta. Hablamos de Jesús, el Mesías, el Salvador y todos los títulos que la Biblia da acerca de Jesús, pero pocas veces nos referimos a Jesús como profeta. Pero definitivamente que el más grande profeta de todas las escrituras es Jesucristo. La máxima revelación de Dios para la humanidad es Jesucristo. Sin lugar a dudas. Pero, ¿qué otros autores del Nuevo Testamento podemos señalar como profetas por las profecías mostradas en sus escritos, obviamente? Si revisamos entonces quiénes escribieron y las profecías que ellos escribieron, entonces tenemos que hablar de Pablo en primer lugar. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Está hablando Pablo. Está diciendo que él recibe visiones y recibe revelaciones del Señor. Sigue diciendo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Dice Pablo que él recibía visiones y revelaciones de Dios. Bueno, de hecho, el llamado de él fue una revelación extraordinaria que tuvo cuando iba camino a Damasco. Y desde ahí fueron grandes cosas. Él en otro de sus libros está diciendo que él subió hasta el tercer cielo en una de esas visiones que tuvo. Entonces, es importante que podamos entender que aunque nosotros no hablamos más que del apóstol Pablo, podemos decir perfectamente el profeta Pablo, porque en sus escritos hay muchas profecías de esas visiones y revelaciones. De igual manera también, si revisamos los escritos proféticos, tenemos que hablar de Juan, porque en el libro de Apocalipsis encontramos la descripción del capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O
sea, el Señor le dio revelaciones a Juan a través de los medios divinos, a través de ángeles que venían a entregar esas revelaciones. Así que cuando miramos el libro más profético de todas las escrituras, definitivamente que el libro de Apocalipsis. Así que Pablo y Juan también fueron profetas por la magnitud de las profecías en sus escritos. ¿Aparece el don de profecías en la lista de dones espirituales que fue otorgado a la iglesia? Lo podemos leer directamente en la palabra de Dios una vez más en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Dice, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. Está colocando a los profetas dentro de los dones espirituales que iba a recibir la iglesia. Un don fundamental, un don trascendente para la iglesia, porque en la lección precedente estudiamos que sin profecía el pueblo será disipado y que el Señor guía y orienta a su pueblo a través de la profecía. Por lo tanto, el don de profecía está colocado en Efesios 4:11 en el centro de los dones espirituales. Yo estoy sorprendida porque he visto que hay más personas que han recibido el don de profecía de lo que yo me imaginaba. Pero, ¿para qué sería dado el don de profecía a la iglesia cristiana? Todo don tiene siempre su propósito y Dios lo ha definido así. Y Efesios 4:12 dice que el don de profecía, como todos los otros dones, fue dado para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que la palabra de Dios define con claridad que el don de profecía, como ya vimos que se menciona en el verso 11, es para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Es importante robustecer este concepto que vimos también en la lección número 1, la unidad de la iglesia y que lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Y Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El don de profecía, como viene a guiar a la iglesia, entonces nos va a evitar caer en las artimañas del error o ser movido por cualquier viento de doctrina. Y esto es muy importante. Dios va a dejar el don de profecía en su iglesia, lo va a dar, lo va a otorgar para que no vengan cualquier persona con una doctrina y de una vez se amontonen maestros conforme a su propia concupiscencia por el deseo de oír cosas nuevas, sino que esa persona va a ser guiada por el Espíritu de Dios a través de la profecía para evitarlo caer en ese sendero del error. El apóstol Pablo hace referencia a los dones espirituales en 4 pasajes bíblicos del Nuevo Testamento. ¿Se encuentra el don de profecía en estos pasajes? ¿Se destaca? Definitivamente, como podemos ver aquí en esta lista, Efesios capítulo 4, Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, versos 7 al 10, y Primera de Corintios capítulo 12, ahora en el verso 28, que aparece otra lista de dones. En esta imagen que estoy colocando, podemos ver cuáles son los dones que se mencionan en cada uno de esos pasajes. En Efesios 4:11 menciona apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En Romanos 12 menciona profecía, enseñanza, servicio, exhortación, repartir, presidir y misericordia. En 1 Corintios 12, 7 al 10, profecía, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. En 1 Corintios 12, 28 menciona apóstoles, profetas, maestros, sanidades, milagros, lenguas, ayudas, administración. Si podemos notar en el cuadro, el único don que aparece en las 4 listas es el don de profecía. En ninguna de las listas de los dones se dejó fuera el don de profecía. El único
que aparece en las 4 es el don de profecía. Después le sigue el de maestro, el de enseñanza, que aparece en 3 de las 4 listas. Así que esto también nos da a entender la trascendencia e importancia que tendría el don de profecía dentro del conjunto de los dones espirituales. Además de Jesucristo como principal piedra del ángulo, ¿sobre quiénes está edificada la iglesia cristiana? Cristo es el fundamento, ¿verdad? La principal piedra del ángulo, pero dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Se lo destaca claramente el versículo para que no haya ninguna duda. Cristo es el fundamento, es la base, es la piedra más importante. Pero en ese edificio vamos edificando, ¿quién? Los apóstoles y profetas. Nota cómo destaca que el Señor edifica su iglesia también con la profecía. Así que no podemos descartar la profecía, ni podemos restarle importancia a la profecía en la conducción de la iglesia de Dios, porque es la forma como Dios va a edificar a su iglesia. ¿A quiénes entonces Dios revela sus misterios? Nuevamente, la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 3, versos 3 y 4, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Está diciendo Efesios capítulo 3, en los versos 3 y 4, que por revelación me fue mostrado el misterio. Me fue mostrado, está diciendo Pablo, por revelación. ¿Quién es que da las revelaciones y las visiones? Es Dios. Entonces, él está diciendo, por revelación me fue mostrado el misterio. Entonces, dice el siguiente texto, que es Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, está diciendo que Dios revela los misterios hoy a través de los apóstoles y profetas. Está hablando Pablo en su tiempo. Así que Dios siguió conduciendo a su iglesia en el Nuevo Testamento a través de la profecía, revelando los misterios a quienes, a los apóstoles y a los profetas. La importancia entonces que tiene la profecía en el Nuevo Testamento. ¿Qué relación o diferencia hay entre apóstoles y profetas? Excelente pregunta, porque muchas personas creen que los profetas se quedaron en el Antiguo Testamento. Las dos palabras, apóstoles y profetas, pueden unir al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La labor de los profetas se desarrolló en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también tenemos profetas y apóstoles como la base de la enseñanza de la iglesia. La función principal de los apóstoles fue proclamar el evangelio y fundar nuevas iglesias. Esa fue la función primordial de los apóstoles. Pero debemos definir entonces cuál fue la función de los profetas en la iglesia cristiana. ¿Cuál fue el punto principal que ellos desarrollaron para edificar, ayudar, orientar, guiar a la iglesia cristiana? Vamos a ver 4 características de los profetas y su labor en la iglesia cristiana. Número 1, ellos a veces fueron comisionados para advertir acerca de dificultades venideras. Algunas citas están en la pantalla: Hechos 11, 27 al 30, 20, 23, Hechos 21, 10 al 14. Así que podemos nosotros mirar en primer lugar en Hechos 11 la advertencia sobre la llegada de hambre que originó un vínculo fraterno entre los cristianos gentiles en Antioquía y los cristianos judíos. Así que los profetas avisaron de una etapa de hambre que iba a venir, hicieron los preparativos y los arreglos para que ningún siervo de Dios tuviese dificultades en ese momento. Leemos el verso 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada.
la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Así que la palabra del Señor está diciendo que esos profetas, y menciona uno de los profetas que fue Agabo, dijeron del hambre que venía, hicieron entonces los preparativos y enviaron una ofrenda especial para socorrer a los hermanos que iban a estar en ese periodo de hambruna. ¿Quiénes ayudaron a evitar que los hermanos pasaran por esa situación? Los profetas. Número 2. A través del don fue iniciada la extensión de la misión de la iglesia al extranjero. Hechos capítulo 13 así lo describe. Este también tuvo parte en señalar dónde debían trabajar los primeros misioneros, según Hechos 16. En el segundo viaje misionero de Pablo, se advierte que él fue acompañado por Silas, que era un profeta. Veamos estos dos textos bíblicos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Fíjense que los profetas son quienes reciben la instrucción del Espíritu Santo. Ellos estaban ministrando. Entonces, como estaban allí ministrando y ayunando, el Espíritu Santo le habla a los profetas y dice, apártenme a Bernabé y a Saulo. Así que fue a los profetas que el Espíritu Santo les habló, que estaban allí reunidos en la iglesia. Una función muy importante porque está diciendo a dónde el Señor quiere mandar y a quiénes Dios quiere mandar a una misión especial. Número 3. Durante una crisis doctrinal, el don operó a fin de animar, consolar y confirmar la membresía en la doctrina verdadera. La crisis tenía que ver con la relación entre el ritual judío y la salvación de los cristianos gentiles. Así que en una crisis doctrinal, especialmente en el concilio que se hizo en Jerusalén, entonces los profetas tenían la función de animar. Vamos a leer Hechos 15, que narra lo que estaba pasando en el concilio de Jerusalén. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Fíjense qué función más interesante, más edificadora. Como eran profetas, entonces consolaron y confirmaron a los hermanos. Y 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, para exhortación y para consolación. Fíjense qué función más bonita desempeña el don de profecía en la iglesia cristiana. La edificación, la exhortación y la consolación. Y 4, y último, los profetas junto con los apóstoles ayudaron en la fundación de la iglesia. Efesios capítulo 3, verso 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Así que la palabra del Señor dice que Dios revela los misterios a través de ¿quién? De los apóstoles y los profetas, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que la palabra del Señor es muy clara y muy enfática cuando nos habla acerca de esas 4 funciones que desempeñaron en el Nuevo Testamento los profetas, el don de profecía, guiando, orientando, dirigiendo a su iglesia para que la iglesia pudiese desarrollarse como se desarrolló en el primer siglo. Amén. Hemos finalizado en el día de hoy. Así que muchas gracias por su atención y nos encontramos en la próxima lección.